Ok, bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la penúltima, aunque no lo crean, esta es la penúltima clase de este ciclo que nos ha acompañado todo el año. Ya vamos a anunciar, yo no he tenido tiempo de armar, pero ya tengo más o menos pensado ciertos temas y tengo que sentarme. Ahora que me voy a la playa, armaré el ciclo del próximo año para ver de abordar todos los temas hasta 1914. O sea, este ciclo corta en 1851, en algunas cosas igual hacemos como el barrido de lo que va a venir después, un poco para abrochar esto, porque claro, el siglo XIX es un continuo, la historia es un continuo, entonces cuando uno le pone el corte, muchas veces ese corte no queda perfecto para todos los temas porque son procesos. Bueno, y hoy día vamos a abordar el neogótico y el neoclásico, y por lo tanto el neoclásico tengo que partir un poco desde antes. Ayer yo estaba haciendo una charla de Londres, y efectivamente Londres tiene esa característica de una cantidad de individuos, arquitectos, que dejaron una impronta. Y por eso parto con el concepto del neoclásico desde la figura de Inigo Jones, que estamos hablando del siglo XVII, ya, de hecho, finales del siglo XVI, XVII, y que claro, es el hombre que va a hacer, por ejemplo, esta iglesia de San Paul en Covent Garden, y que va a traer todo lo que es esta arquitectura del concepto de Palladio. Palladio, en el fondo, va a retomar esa arquitectura clásica, la va a reinventar para lo que es el Renacimiento. Entonces, esto se va a empezar a poner de moda, esta idea del neoclásico como la forma arquitectónica, y bueno, él va a ser también el Banqueting House, que un poco se combina con lo que es un poco barroco. Entonces, este es Inigo Jones, que va a imponer para el concepto de casas, y de casas de campo, que va a ser una de las tónicas del Reino Unido, estas estructuras que se inspiran en el mundo clásico, con escaleras de este tipo, que es una real maravilla. O sea, él va a reposicionar a Palladio, y junto con Palladio va a llegar este concepto de el neoclásico. El Palladio se caracteriza, entre otras cosas, por tener estas entradas que de alguna manera podríamos decir este rectángulo con el triángulo que es tipo Partenón, pero puesto en el centro, y que va a generar estas vilas, estas casonas, precisamente en lo que es el Renacimiento italiano. Y que claro, esto va a servir también, considerado y llevado a la arquitectura eclesiástica, como para lo que definimos como barroco. Así que, claro, algo de ese ímpetu, porque el barroco se va a dar con mucha más fuerza en Italia. Hay un barroco italiano y hay un barroco español, particularmente porque el barroco va a ser interpretado como el arte de la contrarreforma, y efectivamente el caso de Inglaterra es un país donde se va a realizar una reforma de corte protestante, que además va a vivir unas guerras de religión bastante extensas, y por lo tanto podríamos decir Inigo Jones va a entrar, a pesar de que eso es lo interesante. Entonces, se va a imponer este concepto de la ventanita, podríamos decir chica, de las pilastras incorporadas y de las figuras geométricas de distintos tipos, que es un poco la tónica de lo que trae este arquitecto y que lo va a dejar como impronta. Ahora, ese siglo XVII es un siglo convulso porque va a estallar la guerra civil. Después de la guerra civil va a venir Oliver Cromwell, y después de Oliver Cromwell va a venir la restauración. Y con la restauración va a venir el otro gran personaje que efectivamente va a construir gran parte de Londres y San Paul, que va a ser Christopher Wren, y que claro, después del incendio de Londres del año 1666 va a soñar con esta ciudad que, si ustedes ven, llena de cúpulas. Se ven agujas, pero es un concepto muy distinto, porque todo esto lo estoy explicando para poder hacer contraste con lo que va a venir un poco después. Él va a reconstruir Londres, va a ser la famosa Temple Bar, que es este portal para pasar en el fondo de un barrio hacia San Paul, es como una puerta. San Paul va a construir también el Hospital Naval de Greenwich, va a construir todo lo que es, en el fondo, la fachada nueva de Hampton Court para competir. Este es paralelo a Luis XIV. O sea, Luis XIV está haciendo Versalles, los ingleses también quieren un poco tomar y competir. Va a ser también el hospital de Chelsea para competir con Les Invalides de Francia, ¿ya? Y aquí vemos nuevamente cómo va a incorporar, estamos hablando de Wren,
que tiene un estilo muy distinto, pero va a incorporar este concepto paladiano, que de alguna forma incorpora este triángulo con las pilastras, que nos evoca hacia lo que es el neoclásico. Va a ser también Kensington House, un poco para mostrar, y algunas casonas del campo que evidentemente van a ir marcando una impronta para lo que se va a venir después. Ahora, la restauración de Carlos II va a tener nuevamente un traspié cuando lo sucede su hijo, o sea, su hermano, perdón, su hermano, James II, y James II era católico, y por lo tanto se va a producir la Revolución Gloriosa, donde van a sacar al rey legítimo para poner a su hija, que estaba casada con William of Orange, que era protestante. Y por lo tanto, la impronta protestante va a ser lo que va a primar en los Estuardos tardíos, y esa impronta va a tratar de buscar un estilo propio, porque esto también es poder, es mostrar, todo esto es política. Y ahí, por lo tanto, podríamos decir, después de María y William, María va a morir, William va a gobernar solo un tiempo, y después va a asumir la hermana de María, que va a ser la reina Ana, que es la última Estuardo. Y en el gobierno de la reina Ana se va a inaugurar, entre otras cosas, se va a terminar de construir San Polo. O sea, San Polo se empieza a construir con Carlos II y se termina de construir con la reina Ana, y por eso afuera de San Polo está la escultura de la reina Ana. Ahora, este es el periodo ya de, podríamos decir, el neoclásico y con combinación de barroco, porque no es un neoclásico puro, es un neobarroco, claro, que toma formas clásicas, pero es un estilo propio, un estilo que también es político en muchos sentidos. Y aquí John Varrock va a ser la figura más importante, que va a ser el que va a construir muchas casonas, y este es el estilo que se va a imponer en el campo, que algunos van a tener algunas distinciones, porque Barrow va a construir cosas más neoclásicas, cosas que evocan a un pasado anterior, ¿ya? Pero básicamente la arquitectura de campo de estas grandes casonas es lo que va a primar. Y obviamente aquí tenemos Blenheim y todas esas casas maravillosas, y obviamente también Castle Howard, ¿ya? Y todas estas edificaciones que llaman tanto la atención hasta el día de hoy, que van acompañadas con jardines. No solo él, sino que Nicholas Hampmoor también va a ser una figura importante, que ya va a empezar a traer ciertos atisbos de neogótico, particularmente porque el neogótico se va a empezar a usar en forma primaria y en forma paulatina y después extensiva para los colleges de las universidades. Entonces, efectivamente aquí tenemos algunos colleges tempranos que van a tomar ciertas formas del gótico, no completo, porque aquí vemos que no está la ojiva, pero sí, efectivamente, las puntas evocan al concepto gótico. William Kent, ya también, que era un diseñador de jardines, va a empezar a incorporar cosas góticas en los jardines, así como una pequeña pérgola que tiene ciertas cosas góticas, y él, claro, construía cosas más bien más neoclásicas, pero junto con estos como templos neoclásicos en medio de los jardines, van a empezar a aparecer ciertos elementos. Así que, por ejemplo, aquí tenemos esta casa que evidentemente es neoclásica, con la idea paladia claramente en el centro, y en el interior también, o sea, evoca el neoclásico, incluso los cuadraditos que evocan al interior del panteón van a ser lo que va a aparecer. Thomas Archer también va a ser otro de estos arquitectos importantes, que también va a continuar con la idea y la línea del neoclásico, pero que vamos también a abrazar este estilo, que es un estilo que había creado Wren. Wren crea un estilo propio, que es lo que se ve particularmente en la extensión de Hampton Court, y lo que se ve en Kensington House, que también va a aparecer en otros lugares, y que posteriormente uno lo califica como esa arquitectura georgiana, que es lo que va a aparecer en la dinastía Hannover, que va a ser precisamente el periodo del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX, hasta que se asume la reina Victoria y tenemos el periodo victoriano. Pero claro, aquí vamos a tener las ventanas de guillotina, digamos, de vidrios pequeños, que la razón venía de antes, porque los vidrios, si uno piensa en los vidrios pequeños de las casas Tudor, no tenían, digamos, los palitos de madera, sino que eran en estaño, pero los vidrios siempre fueron pequeños. Los vidrios eran pequeños porque los impuestos se pagaban por el tamaño de los vidrios, y por lo tanto, aunque la ventana fuera grande, si la ventana yo la hacía de muchos vidrios pequeños,
bueno, no pagaba impuestos, pero si lo hacía de un solo vidrio, pagaba impuestos. Entonces, la estética también se acomoda a la cosa práctica. Entonces, esta es la tónica neoclásica que había primado y que, claro, se va a manifestar probablemente con gran eh, solemnidad y armonía en la ciudad de Bath, donde ahí están los padre e hijo, John Wood, que efectivamente van a tomar, y aquí hay una innovación que se sucede en Bath y que después se exporta a Londres, que es la idea de crear estas casas, estas casonas de campo, pero en la ciudad, y que no son casonas, sino que parecen casonas, pero en realidad son departamentos. Esto es como un condominio, el concepto en el fondo de una fachada continua que abraza y que toma la forma paladia, lo que vimos en las casas, pero para la ciudad. Entonces aquí vemos la ciudad de Bath, que evidentemente va a tomar estas características. La Queen's Square es probablemente la primera que va a hacer eso, y posteriormente van a surgir otros condominios, y eso es, que va a ser Circle. El Circle lo alcanza a construir también John Wood padre, ya con el hijo, y posteriormente el Crescent. O sea, ese es el concepto que va a aparecer. Y esto también se va a ver, obviamente el siglo XVIII implica una eclosión económica porque es el comienzo además de la revolución industrial. Las compañías comerciales que se habían creado en la época de Isabel I van a cuajar y por lo tanto se van a extender. El comercio y el imperio se va a empezar a forjar. El mar, a través de las compañías comerciales, van a empezar a generar vínculos, incluso a tomar posesión de montones de lugares, y esto va a implicar que la abundancia económica del intercambio llegue a lo que ya era el Reino Unido. El Reino Unido surge en 1707 en el gobierno de la reina Ana, pero claro, vamos a ver que esto se va a ver en especial en Londres, que era un lugar, que era un mercado. Y aquí hay una figura muy importante, nuevamente en Londres. Yo hablé de Inigo Jones como una figura que deja una impronta en Londres. Christopher Wren, por supuesto, deja una impronta en Londres, pero no solamente en Londres. Y la figura de John Nash, que evidentemente además nos interesa porque la figura que vamos a hablar hoy día, uno de los íconos del neogótico, que es Augustus Pugin, va a comenzar trabajando con John Nash, ya que también va a ser un arquitecto. Y John Nash es el gran constructor del Londres que entendemos. O sea, él va a remozar y agrandar Buckingham Palace, así que el Buckingham que hoy día nosotros conocemos es un Buckingham que es el Buckingham de Nash, ¿ya? Independiente que no se ve igual, porque también va a ser bombardeado y van a ver una serie de cosas, pero Buckingham es este concepto también paladiano, neoclásico, bastante sobrio, ¿ya? La sobriedad también va a ser una de las características en relación y en contraste con lo que vemos, por ejemplo, en el neoclásico francés, que va a estar incorporando en general mucho dorado. Aquí el dorado va a quedar fuera, y podemos ver, por ejemplo, esto que vimos en Bath, estos Crescent, la propia Regent Street va a ser creada por Nash también. Pero también estos conceptos de las terrazas, el mismo concepto que estaba en Bath, esta que vimos en Queen Square, es decir, una gran edificación que parece una casona, que parece un edificio, pero en realidad son departamentos, y por lo tanto, solo cuando uno se acerca al primer piso, ve las puertas que son distintos accesos a esas casas que están hacia arriba, ya que va a ser esta característica que comienza en el siglo XVIII, pero que se va a extender también en la época victoriana. Entonces él va a construir Cumberland Terrace, ya va a construir Carlton House, ya que van a ser varias de estos condominios elegantes de su periodo. Pero también aquí vemos, por ejemplo, el Cornwall Terrace, donde claramente aquí pueden ver que parece una edificación, podría ser una casa en el campo, paladiano completo, o sea, más neoclásico imposible. Pero fíjense bien la reja de abajo, hay una puerta aquí, esta es una casa, hay una puerta acá, esta es otra casa, hay una puerta acá, esta es otra casa, y ahí viene la siguiente, y por lo tanto son este concepto de departamentos que abrochan muy bien. Y este mismo estilo paladio, este mismo estilo neoclásico va a ser el que se va a construir para muchos de los teatros que se van a poner de moda también en el siglo XVIII, cuando Garrick reposiciona el teatro. ¿Ya? En el curso de la Ilustración nosotros vimos a Garrick, y Garrick de alguna manera va a reposicionar el teatro, va a ser un actor muy famoso, él va a ser el que va a ir a Stratford upon Avon, el que va a
presentar para su tiempo a Shakespeare y por lo tanto lo va a volver a poner de moda. Y eso va a implicar, si el teatro se pone de moda, que es necesario que surjan teatros. Va a empezar a surgir, incipiente aún, pero sí, la sociedad de consumo. Y esa sociedad de consumo no solo va a ir con los muebles Chip and Dale, con la loza Wedgwood, sino también con el consumo del arte y del teatro. Aquí vemos el Park Crescent, que también tiene ese mismo concepto, este concepto además curvo, que mostraba una habilidad particular, que además se vinculaba con todas las visiones generalmente masonas que van a tener la mayoría de ellos. Y también proyecta todo lo que es Trafalgar Square y se convierte en el gran ícono de Londres, en la celebridad máxima. Estamos precisamente, final del siglo XVIII, comienza además la revolución industrial. James Watts descubre en el fondo la posibilidad de hacer que a través de la fuerza del vapor, en el fondo una bomba pueda en el fondo funcionar sola, sin la fuerza humana y sin la fuerza animal. Y este descubrimiento, que era para drenar las minas, porque esa era la razón por la que las inventa, aplicado a la industria y aplicado a los transportes, va a transformar la realidad. Por lo tanto, desde el siglo XVIII comienza esta transformación que va a crear la sociedad moderna, que va a crear la sociedad de consumo, que lo hemos estado viendo la semana pasada, estábamos hablando precisamente de las grandes tiendas, y las clases anteriores hablábamos de la aplicación del vapor al transporte y efectivamente la revolución del ferrocarril y de este concepto moderno. Y también podríamos decir, esta revolución industrial que va a empezar a transformar el mundo, va a generar que algunos comiencen a mirar al pasado y a un pasado a escala humana y para marcar la diferencia, un pasado que no va a estar situado en la antigüedad, sino que va a estar situado en la Edad Media. Entonces, ya en el siglo XVIII yo les decía que había algunos personajes que van a ser, por ejemplo, que van a ser estos jardines que van a incorporar unos pequeños touch, podríamos decir, ¿ya? Y aquí Lamley va a ser uno de ellos, a esto me refiero a un pequeño touch, o sea, la idea de la arquitectura gótica incorporada al diseño, el diseño de jardines, en la época de las grandes casonas, y por lo tanto esto va a ser una innovación que lo pone uno y posteriormente otro va a querer lo mismo. Pero probablemente el primer arquitecto que todavía es del siglo XVIII, que se va a atrever con los góticos, va a ser Walpole. ¿Ya? Y Walpole tiene una casa eh, que va a ser muy famosa, que aquí la vemos antes de que la pintaran, la vemos en el fondo en color piedra, hoy día está así. ¿Ya? Está Strawberry Hill House, que claro, está en Twickenham y es una de las casas, un emblema de lo que es el neogótico. Es tal vez uno de los primeros puntapiés de este Gothic Revival, todavía sin un estilo muy marcado, pero sí con una intención de mirar estéticamente al mundo medieval. Y no solamente en el exterior, sino que también en el interior, que va a ir de la mano con la eclosión del movimiento romántico, porque es el romanticismo el que va a reaccionar contra el excesivo, podríamos decir, el racionalismo, y el racionalismo se va a manifestar en el neoclásico, va a abrazar y de alguna manera va a tomar esa vía que viene también desde la idea religiosa del mundo masón. El romanticismo es una rebelión de los sentimientos y es un movimiento tremendamente adolescente. Yo siempre digo que es adolescente porque reacciona contra lo anterior y por lo tanto le gusta todo lo que no le gusta a los anteriores y no le gusta lo que le gusta a los anteriores. O sea, es como los adolescentes con los padres. A los adolescentes no les gusta lo que a sus padres les gustan y sí les gusta lo que en el fondo a sus padres les carga. Entonces, él se va a atrever en esta casa a un poco mirar a otro periodo, a mirar un periodo religioso, un periodo que había sido literalmente ninguneado por el racionalismo y que había sido ninguneado particularmente porque el racionalismo es antropocéntrico y el periodo medieval es teocéntrico. Y por lo tanto, así como se había rechazado la visión filosófica del mundo medieval, también se había rechazado la visión estética. Al punto que cuando nosotros hablamos de gótico, el gótico, la teorización del arte va a ser hecha en la época racionalista y van a llamar gótico a un arte que lo consideraban, en el fondo, peyorativamente, ese arte de los godos.
el gótico, si esta cosa menor, esta cosa que de alguna manera es menos que el mundo racionalista. Entonces, es bien interesante entender que la palabra, incluso el término Edad Media, va a ser un término que va a surgir por Keller, y Keller va a decir, la edad antigua es luz y la edad de él también es luz. Pero entre medio hay una larga noche oscura donde nada bueno pasó, y él lo va a llamar Edad Media, lo que está en el medio, 1000 años, ¿ya? Y de hecho, vamos a ver que no solo Keller hace esta división de la historia, que tiene que ver con la luz, con la oscuridad, con el pensamiento, con la oscuridad como concepto, y va a crear este mito de que la Edad Media fue una larga noche oscura, como dice el Jules Michelet, que es un historiador francés importante, que es el que crea el mito del Renacimiento, esa idea de que se renace. Nadie renace. El Renacimiento es una invención historiográfica, como la Edad Media nunca fue oscura, pero fue una invención historiográfica de que sí lo fue. Entonces esto es política, esto es de alguna manera una decisión de un relato que no es cierto. Entonces el romanticismo, que vuelve a mirar a la Edad Media, va a volver a mirar incluso a las catedrales góticas que siempre estuvieron ahí, porque siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que como no estaban de moda, ¿ya? Incluso muchos no las miraban. La gente pasa a convertir en higiene ciertas cosas cuando ya no los mira, pasan a ser como Walking Dead. Y claro, el romántico se va a asombrar de las catedrales góticas y va a comenzar a plantearse este neogótico. Y Walpole va a hacer este interior, que es de fantasía, mucho más lindo el interior que el exterior, pero aquí vemos este interior donde el techo pasa a ser como el gótico florido. Y claro, esto es una reinvención de finales del siglo XVIII, de cosas que sí habían existido en la época medieval, como es, por ejemplo, el cloister de la catedral de Gloucester, es literalmente ese mismo techo, ¿ya? No con todo el maximalismo de la decoración que va a tener en los costados este interior, pero claro, este techo es una fantasía y comienza a aparecer esta idea de esta estética maximalista, por supuesto, que no conversa mucho con la estética que estamos acostumbrados hoy día, pero que evoca a este periodo medieval, que obviamente el mundo medieval jamás tuvo algo tan recargado como esto. Esto es una reinvención, esto es una reinterpretación que además tiene mucho de político y tiene que mostrar grandeza, y por eso de alguna manera hay que súper, hiper ornamentar. Esto es lo interior de Strawberry Hill House, aquí la vemos con el que evoca hacia lo que es el arco de ojiva, con una simpleza, todavía es bastante más sencillo lo que va a surgir después. Ahora él también va a construir, por ejemplo, Ludlow Abbey, que claro, evoca a un periodo pero bastante más sencillo, la piedra evoca a casas anteriores, esta casa corresponde a este periodo, pero uno podría pensar que esto sería una casa del siglo XV, XVI, por el estilo. Pero claro, los ojos del arquitecto y la estética de ese minuto está mirando a ese periodo. Otro personaje importante es Robert Adam, que sobre todo en Escocia, el romanticismo va a prender con mucha fuerza en Escocia, y Robert Adam va a ser quien va a diseñar, entre otros, Coulson Castle, ya que evidentemente es un castillo nuevo. Muchos de los castillos escoceses no son castillos medievales, son castillos inspirados en esa Edad Media, que además se va a ensalzar desde la propia figura del propio Walter Scott, que va a escribir y va a posicionar sus novelas, y siendo famoso en vida, va a reposicionar la Edad Media. Y por lo tanto, la aspiración de tener un propio castillo, un castillo medieval, pero no medieval, un castillo medieval, pero con pantallas grandes y con vidrio, pues, ¿ya? Entonces aquí Coulson Castle un poco va a ser eso. Pero esta idea de reconstruir, de construir castillos nuevos, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos el dibujo de lo que va a ser el Royal High School de Edinburgh, que evidentemente va a mirar a la Edad Media. O sea, aquí tenemos en el fondo una arquitectura que podría ser de esas casas de piedra medievales que aún subsisten, que quedan algunos los old cellars de ciertos castillos que se van a remozar en este periodo de abundancia. No nos olvidemos que la ilustración escocesa es un periodo de gran esplendor, por eso no es raro que sea Escocia donde va a abundar dinero, y efectivamente además muchos nuevos ricos, ya que necesitan más que nadie también aparentar. Una de las cosas que también va a hacer este arquitecto, que no lo hace en Escocia, va a ser parte de la ciudad de Bath, que va a ser precisamente el Putney Bridge, que es este puente sobre el Avon, que es tan emblemático de la ciudad. Entonces,
aquí vemos estos sueños, estos dibujos de esta idea, porque además va a haber arquitectura eclesiástica, y la arquitectura eclesiástica nueva de este periodo, de final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX y durante el siglo XIX, va a ser una arquitectura que va a empezar a mirar principalmente al gótico. Pensemos que estamos en Escocia, donde la arquitectura anterior había sido la arquitectura del kirk, y la arquitectura del kirk son esas iglesias bajitas, triangulares, pequeñas, de la iglesia presbiteriana reformada, bastante simplona, ¿ya? Y por lo tanto, esto de volver a ornamentar va a ser algo que va a ser importante. Y aquí vemos al artista, el mismo que estamos hablando, pintado posteriormente por Millet, ya en su vida tardía, ya también con estos interiores que van a empezar a evocar el maximalismo, que va a ser parte también de esta arquitectura. Ashbrick también va a ser en el fondo otra casona que va a evocar en el fondo a la Edad Media, con interiores que también le hacen guiños al gótico, pero son guiños, las puertas en ojiva, en fin, ¿ya? Y ciertas cosas. Y también la construcción de Walpole, que se va a construir también aquí, va a construir algunos de los colleges de las universidades, que como les dije, se va a tornar el neogótico, el gótico, como la forma precisamente de construcción digna para las universidades. Así que aquí vemos un puente que está inspirado tal vez en el Puente de los Suspiros, podríamos decir, pero con bastante más vista que el Puente de los Suspiros, y sin tener que pasar para ser decapitado, ¿no es cierto? Por eso se llama el Puente de los Suspiros, porque era la última vez que los condenados veían la luz del sol. Aquí es para conectar sobre los canales, digamos, dos edificios. Entonces, el gótico, el neogótico, va a ser lo que se va a imponer, y probablemente, sí, en Cambridge, el King's College, con su capilla, en el fondo, que se completa, porque esto tenía parte desde la época Tudor, pero esto se va a terminar de completar en este periodo. Y aquí vemos precisamente este gótico florido que va a abrazar en el fondo este periodo, que es lo que se va a imponer. Entonces William Adam va a ser una también de estas figuras que también construía neoclásico, varias cosas neoclásico, aquí claramente eso era el estilo, y que además va a imponer un estilo interior neoclásico, el que se llama en el fondo Adam Style, así se denomina, ¿ya? Y Adam Style va a crear estos espacios que son mucho son mucho más minimal, independiente que tiene harta decoración, el blanco imprima un poco entre estas decoraciones que son más amplias, digamos, más grandes. El neogótico va a venir con mucho elemento y elementos muy pequeños. Pero él, Adam, va a construir también neogótico, y uno de sus emblemas va a ser este castillo, Inverary, que es el castillo de los Campbell, ¿ya? Que además salen en la película, ¿ya? Que es curioso, porque yo tengo que decir que es como que les falta algo, es como que una mixtura que se nota muy moderno, hay que decirlo, sobre todo cuando uno lo ve eh, en persona, ¿ya? Pero claro, va a evocar esta idea de casi los Chateaux de la Loire, que todavía del Renacimiento temprano, podríamos decir. Seton Castle, aquí también lo construye él, que pretende ser como una especie de fuerte, de fortaleza medieval, cuasi normanda, sin la altura, por supuesto, pero obviamente evoca a eso. Y claro, aquí vemos uno mucho más desarrollado, que es Wenbrook Castle, ¿ya? Que también está en los borders, en la parte de los Lowlands en Escocia, y que evidentemente vemos cómo se va notando esta presencia más cercana al gótico. Y ahí está Coulson, que era obviamente su gran joya. Thomas Rickman también va a ser un arquitecto que va a entrar en el mundo neogótico, y él va a escribir, no solamente va a construir, sino que él va a teorizar. Va a ser uno de los primeros teóricos del gótico, va a hablar de la arquitectura inglesa, y obviamente se va a hacer cargo de este tipo de arquitectura que se encontraba en el pasado. Muchas de las abadías y de las iglesias estaban destruidas, tanto por Enrique VIII como por la Reforma Escocesa, y por lo tanto va a haber un interés también de las ruinas, porque como se va a empezar a poner de moda el gótico, incluso algunos que tenían casas neoclásicas, en los jardines se van a construir una ruina gótica, porque lo gótico es ruinoso, porque en Inglaterra era todo ruinoso porque no había quedado tigre con cabeza. Entonces, él va a construir también algunos de los colleges, aquí en particular el St. John's de Cambridge, que obviamente va a tomar, todos los colleges van a tomar la mayoría de los colleges de este periodo,
y todo el siglo XIX van a tomar la idea del gótico. ¿Ya? Pero va a construir, por ejemplo, esta casa, que es una casa Scanris Brick Hall, y que es una casa donde ya se ve claramente el neogótico, con una capilla que además tiene una torre más grande que parece una catedral, porque uno lo mira así y uno dice, esto parece una universidad. No, esto es una casa privada que evidentemente abraza el neogótico, y la casa misma es una casa de un estilo que podría ser un Tudor Elizabethan reinventado desde el gótico, con este torreón que lo hace importante, evidentemente. Y aquí vemos otra clase que también va a construir con este estilo, en el fondo gótico. Y se va a dedicar a la construcción de varias iglesias. Entonces, típicos pueblos de Inglaterra que uno ve el pueblo, fachada continua, georgiana o victoriana, y las iglesias de los pueblos con el cementerio son parte de la construcción en gótico en este periodo. Ahora, también aquí hay que ensalzar la casa Abbotsford, que es la casa de Walter Scott, que aquí vemos una pintura, que él quiso tener su propio palacete gótico. Él adoraba la Edad Media, ensalzaba la Edad Media en su novela, y a orillas del río Tweed se va a hacer esta casa que a mí me fascina, a mí me acomoda realmente, porque además tiene un tamaño perfecto. Yo podría vivir ahí perfectamente, esa orilla, ese río me acomoda. Y para qué decir la biblioteca, que aquí ya vemos el interior. O sea, él soñó con su palacete gótico y creó este espacio que va a ser el lugar donde además después se va a enfermar y va a terminar muriendo. Entonces, todas estas ideas anteriores que están en el ambiente se van a abrochar en una gran figura. Y hoy día yo les voy a presentar a Augustus Pugin, ya que nace en 1812 y muere en 1852, o sea, está justamente en nuestro periodo, ¿ya? O sea, en el periodo 1800, 1850, murió el 52. Y aquí esta ilustración muestra como el que inventa muchas cosas, y sí, diseña también el Big Bang. Él va a ser parte del proyecto que va a ganar la reconstrucción del Parlamento después del incendio de 1834, que es un proyecto que va a ganar Sir Charles Barry, y que Augusto Pugin, que ya venía trabajando la arquitectura, yo les dije que él había estado trabajando con Nash en las construcciones, por lo tanto tenía una experiencia de arquitectura, pero él se va a dedicar a estudiar el gótico. Y es más, él que era un emigrado de la Revolución Francesa y un hombre que había abrazado las ideas, podríamos decir, un poco progresistas inicialmente, que era propio de la Revolución, y que había trabajado en el neoclásico como parte de la arquitectura, va a empezar a estudiar el gótico, y estudiando el gótico se va a convertir al catolicismo. Y no solo estudiando el gótico, sino que va a llegar a la conclusión de que el gótico es un arte superior, que es un arte que tiene un sentido metafísico, que es un arte que contempla y busca la trascendencia, que mira la eternidad, que mira las estrellas, y que de alguna manera saca lo mejor del ser humano. Y por lo tanto él va a teorizar sobre esto, y va a ser el primero que va a crear una real escuela. Pugin es una escuela en sí misma. No existe William Morris, mi adorado William Morris, que es una escuela en sí misma también, no existe sin Pugin. Y Pugin es más que Morris en el sentido de la amplitud de las cosas que trabaja, porque Pugin es un arquitecto, Morris es un diseñador. Pugin es un arquitecto y es diseñador, porque él va a diseñar cada cosa para la arquitectura que él produce, ¿ya? Y de hecho va a ser el primero en soñar con su Camelot. Primero con Scott. Scott también va a soñar su propio Camelot, pero la diferencia es que Scott contrata gente para que le hagan su Camelot, es decir, su palacio o su castillo arturiano como concepto de leyenda. Pugin sueña su castillo, su casa, una casa en la playa, se va a construir en Ramsgate, una casa preciosa, pero la va a hacer él, la va a construir él, la va a diseñar él, la va a planificar él, la va a decorar él, y él va a hacer todo, desde los pisos, los papeles murales, todo. O sea, Pugin es la escuela primero va a catapultar el neogótico, finalmente, y no, sin Pugin no hay William Morris. Sin William Morris no hay Edward Burne-Jones, no hay movimiento estético, no hay movimiento en el fondo, no hay prerrafaelita, no hay movimiento estético, no hay simbolista, ya no hay nada de eso que es la característica de la segunda mitad del siglo XIX. Así que esta es la piedra angular. Y evidentemente Pugin hoy día se ha puesto más de moda, porque cuando yo buscaba encontrar imagen era súper difícil, pero hoy día
hay mucho, han sacado libros, ese libro ya lo quiero, así que voy por él, con todo esto de la arquitectura gótica, y no solo la arquitectura, porque él además va a hacer libros de patterns, él va a recrear la escritura gótica, que la va a incorporar a la arquitectura, y por lo tanto va a revalorar el gótico desde lo estético, pero entendiendo cuál es el sentido del gótico. Él se va a terminar convirtiendo y su visión es casi mística. Es un, es un, es un místico que desde la arquitectura encuentra a Dios antes que Gaudí. No hay Gaudí tampoco sin Pugin, así de impresionante es. Así que, bueno, este personaje, Augustus Welby Pugin, en realidad viene de una familia francesa, aunque él va a nacer en Londres ya en 1812. Ya su padre en el fondo era la generación que había huido de la revolución, y él obviamente va a ser el ícono del Gothic Revival. ¿Ya? Y fue contratado, como yo les dije, trabajó con Nash, pero además fue contratado para diseñar muebles. Él diseñaba, yo les dije que es arquitecto, pero que es diseñador, y diseñaba los muebles para el castillo de Windsor. ¿Ya? Se va a casar tempranamente, ¿ya? Y de hecho va a quedar viudo, ¿ya? Y después se va a casar en el fondo con otra mujer, va a tener 5 hijos, va a ser un padre de familia, ¿ya? Que va a tener esa doble dimensión, bien dedicado, y por eso mismo cuando construye su Camelot lo piensa como esa casa familiar donde va a compartir su sueño con su familia. ¿Ya? Se convierte, como les decía yo, estudiando el gótico al catolicismo. Entonces, él diseñaba muebles, no solo muebles, diseñaba lámparas, diseñaba, digamos, incluso las bisagras. ¿Ya? Diseña todo para que todo sea estético, primero para el castillo de Windsor, donde va a partir diseñando una serie de muebles. Aquí vemos eh, un escritorio ministro de Pugin, que evidentemente aquí la foto no está tan en alta, pero la cortina que se ve atrás también es un diseño de Pugin, ya que él va a dedicarse, que obviamente son muebles que están inspirados en el mundo medieval, que pueden verse algunos con un simplismo, pero todos tienen ciertos detalles. Esta mesita, si uno se fija en las patas, en cada una de las esquinas, tiene un bajo relieve que evoca el concepto floral propio del mundo medieval. Aquí vemos un mueble más ornamentado, que evidentemente también toma los patrones, las flores, ¿ya? Y un poco esto arbóreo que uno podría pensar que nace con William Morris, y no, nace con Pugin. ¿Ya? Aquí vemos distintas sillas que evidentemente algunas son incluso modernas, pero el mundo medieval tiene esa idea inspirada en el mundo medieval, va a diseñar estos muebles para la época más moderna. Entonces, sillas que son simples, pero algunos sillones que son claramente góticos para espacios mayores. Recordemos que él está diseñando los muebles para Windsor, pero también para otras personas. Y aquí vemos desde sillas que también se ve que es una silla que está inspirada en el mundo medieval. Si uno mira los tronos medievales, son tronos tremendamente sencillos, y por lo tanto esto de piezas en el fondo de madera bastante sencilla, pero también otras piezas ornamentadas, porque además él se va a dedicar en gran medida también a todo lo que es el mundo eclesiástico, pero no exclusivamente el eclesiástico. Aquí vemos que diseña librero, que diseña cama, que evidentemente es la madera y es el tallado, y es esa idea en el fondo desde la inspiración medieval. Y aquí uno dice, bueno, pero esto es el fierro. Bueno, sí, el fierro viene en la época moderna, pero también va a tener esta inspiración en algo que él va a usar mucho el fierro, sobre todo también en los detalles de las cosas. Y esto que se ve muy moderno es un Pugin que sin duda inspira a escuelas posteriores, que las vamos a ver el próximo año. Por eso el próximo año vamos a hablar de William Morris, porque yo ahora apenas voy a atisbar a Morris. Pero vamos a entrar de lleno al Art and Craft de William Morris, pero también vamos a entrar en lo que es la escuela de Glasgow, es decir, en la escuela de de Mackintosh, de René Mackintosh. Y Mackintosh va a diseñar cosas como esto que nosotros generalmente se los atribuimos al Art Nouveau. El Art Nouveau
es un arte que comienza a aparecer a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En el marco del Art Nouveau tenemos que meter a Gaudí, o sea, cuando hablamos el próximo año de la parte estética, vamos a hablar en particular de Morris, de Mackintosh separado, de Gaudí y del Art Nouveau, que lo podríamos llevar a Francia, al Maxim, a Grimald y a todo ese grupo que trabajaba el fierro. Pero esto es súper temprano. Entonces, esto es realmente, esto es vanguardia. Esto es vanguardia. ¿Ya? Es una cosa impresionante. Aquí miren estos muebles, estos silloncitos que claramente están inspirados en la época medieval, están bastante a mal traer esos silloncitos, pero aquí también algunos más ornamentados, y esto se parece mucho, sobre todo la silla pequeña, a muebles que va a diseñar Morrison Company posteriormente, pero esto es, digamos, varios años antes. Estas sillas de comedor que claramente son con inspiración gótica, y entendamos que esto un poco sale en respuesta a lo que estaba de moda, en la moda era en el mobiliario lo que había impuesto Chip and Dale. ¿Ya? Y Chip and Dale de alguna manera abrochaba con este mundo neoclásico barroco, una cosa particular. Aquí vemos esta silla que tiene un corte más eclesiástico, que puede ser para un pasillo de alguna casa grande. Está claramente en la idea del trabajo también del cuero, con el cuero en el fondo, digamos, repujado y dibujado, que es algo también que va a aparecer sobre todo en el Art Nouveau. Si uno mira las sillas Viena, por ejemplo, que es propio del Art Nouveau, que un poco abrocha lo que es el arte Art Nouveau austriaco, que es la secesión, van a tomar esto también, que retrae Pugin del mundo medieval. Pero claro, él va a proyectar varias iglesias, va a construir, va a ser un constructor activo y asiduo de iglesia, y se va a dedicar también a diseñar vitrales. Aquí vemos diseños de los vitrales van a volver a estar de moda, algunos para las iglesias nuevas que se van a construir y otros porque el neogótico va a hacer que el gótico sea revalorado. Y por lo tanto, muchas de las iglesias góticas que habían quedado sin vitrales, porque la gran mayoría de las iglesias góticas británicas quedaron sin ningún vitral, particularmente porque el propio Oliver Cromwell se va a encargar de terminar de destruir lo que no había destruido Enrique VIII, y por lo tanto, si uno entra a una catedral, no sé, Salisbury tiene los vitrales blancos, la gran mayoría, tiene algunos fragmentos muy pequeños originales, y el resto son vitrales del siglo XIX. Entonces, Pugin va a abrir este camino que posteriormente es el que va a desarrollar con gran éxito en Morris and Company. Así que William Morris con Burne Jones va a diseñar los vitrales, Morris va a fabricar los vitrales y eso es lo que le va a copiar posteriormente en este neogótico que se va a exportar pensemos en el Nuevo Mundo, pensemos en la construcción de Nueva York, de la Catedral de San Patrick, pensemos en Boston, en la universidad. Dijimos que el gótico se convierte en la forma de construcción universitaria y por lo tanto Harvard no quiere ser menos, y en el hall del comedor de Harvard, que aunque tiene un estilo georgiano Harvard en general, los vitrales son vitrales de Tiffany and Company, que le copia precisamente a Morris and Company. Ahora, no hay Tiffany and Company, que hace después las famosas lámparas Tiffany, que reponen de moda los vitrós, ¿ya? Pero no hay Tiffany sin Morris, no hay Morris sin Pugin, ¿ya? Y por lo tanto es la piedra angular. Miren aquí, por favor, este libro que tiene los ornamentos eclesiásticos. Él va a inventar todo lo que son las baldosas. Si nosotros pensamos aquí, el neogótico va a traer incluso a Chile el colateral. En Chile también tenemos neogótico. Es más, la Basílica del Salvador era la gran joya del neogótico aquí, que está toda destruida, pero hay varias más. Está Santa Filomena, en el barrio que está al frente tiene Mota, está ahí en Patronato, pero es una belleza. ¿Ya? Hay en el fondo varias otras, pero los suelos de esas iglesias un poco van a inspirar posteriormente, uno podría decir, a baldosas Córdoba. Bueno, esas baldosas son invención, obviamente inspirado en lo que eran las baldosas originales medievales. Pugin va a comenzar a diseñar, ¿ya? Entonces Pugin va a publicar, entre las cosas, cuando él teoriza, va a publicar un libro que va a ser muy famoso que se llama Contraste. Y entonces él va a empezar a mirar la arquitectura nueva y las construcciones nuevas en contraste, y por eso es con el mundo gótico. Y ahí, teorizando, va a llegar a la conclusión
primero admiración por el gótico, y desde la admiración por el gótico va a terminar convirtiéndose y haciéndose católico, o sea, católico, estamos hablando en Inglaterra, esto es el comienzo de un movimiento que va a eclosionar con gran fuerza, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que va a ser el famoso movimiento católico de Oxford, ¿ya? Que obviamente viene desde este periodo, porque en 1829 se le da libertad a los católicos, o sea, es el año en que los católicos por fin, y por primera vez después de Enrique VIII y Isabel I, los católicos podían oficiar misa libremente, ya podían en el fondo tener obispado, podían en el fondo restablecer la jerarquía, ¿ya? Y por lo tanto de 1829 en adelante va a venir un movimiento católico que va a ir creciendo y que además va a reclutar a varios intelectuales, y Pugin es parte de eso, ¿ya? O sea, es parte de ese movimiento que además va a teorizar en el sentido trascendente, metafísico, de lo que representa. No solamente esto, no es estético, no es solo estético, esto tiene un discurso, que busca un algo más allá, en un mundo, sobre todo en el siglo XIX, que comienza a abandonar a Dios. Hay algunos que desde la estética, desde la belleza, vuelven a encontrar a Dios, ¿ya? Y Pugin es uno de esos, ¿ya? Y por lo tanto, él aquí, bueno, va a hacer una serie de publicaciones. Hoy día, por ejemplo, se venden los libros que incluso venían con CD, de hoy día en cualquier momento sale una aplicación donde uno podía usar los diseños de Pugin para crear, en el fondo, sus propias cosas, ¿ya? Hay libros que muestran los ornamentos, los detalles, ya que él saca del neogótico y que admira y que observa. Entonces, estos son los diseños que comienza a hacer Pugin, que se van a plasmar en lo que se va a poner de moda después, en el Art Nouveau, que se denominan los til, que son las baldosas, estas baldosas que son unas de piso y otras de, en el fondo, de muro. Esta es de muro, ¿ya? Y que tiene sobre relieve y que evidentemente tiene estos diseños que son Pugin, inspirados en el mundo medieval. Y que evidentemente nosotros después lo vamos a ver, no solo en Morris, sino que en toda la secesión, todo el Art Nouveau va a caracterizarse precisamente por la fabricación de estas baldosas. Por eso me evoca en Chile Baldosas Córdoba de aquí mismo, ¿ya? Miren aquí estos diseños de, en el fondo, de papel. Ya él va a empezar, porque él va a diseñar los papeles murales que se hacían en el fondo todavía a escala humana. Esto no es a escala industrial, por lo tanto, para hacer el papel había que, o sea, había proceso de imprenta, pero igual que Art and Craft van a trabajar con un proceso de imprenta como antiguo, ya no con el industrial, porque eso perdía el valor, ya, y él también valorando la Edad Media con este sentido político estético, pero además un sentido político estético que tiene que ver con una reacción también contra la revolución industrial, que van a sentir que algo perdió el ser humano con la revolución industrial, que perdió la escala humana. Y por lo tanto, volver a mirar a un periodo en que donde había una sociedad gremial, donde había un gremio, donde había autoasociación, donde no había esta urbe gigante que evidentemente va a ir acompañado. Pensemos que eh, Pugin muere el año 52, el año 48 aparece el Manifiesto Comunista, pero el año 44 aparece The Condition of the Labor in England, que hablan de proletariado. O sea, un poco, esto es un antídoto a eso. Y este era el sueño de Pugin. Vimos el dibujo de Christopher Wren, ¿ya? Lo voy a buscar para contrastarlo, porque ya que vamos a hablar de contraste, efectivamente Pugin hace este contraste entre lo que es en el fondo lo que era el gótico, esto de elevarse al cielo, y que obviamente no solo lo va a contrastar con Wren, que ahora no encuentro la imagen, pero la voy a buscar. No lo encuentro. La estaba mostrando recién, hace unos minutos. Aquí está. Ahí está. Esa imagen, evidentemente, es una ilustración de la época de Christopher Wren, y lo que hace Pugin con su dibujo de ensalzar el gótico es precisamente hacer un contraste con eso. Miren bien, San Paul, las cúpulas, ya las ojivas, o sea, digamos, las puntas no son tanto, y lo que se ve incluso son los monumentos al fuego, que lo vemos ahí. Aquí no, aquí
es las puntas, la armonía y el concepto y esa luz como concepto de Dios. Por eso una de las biografías de Pugin habla de Pugin como God's Architect, ¿ya? Y obviamente con letra gótica, porque no podía ser de otra forma. Se va a publicar este contraste, donde él va a hacer los análisis de Capilla y del sentido de la dignidad que tiene que ver con realmente, que él va a llegar a la conclusión que la única arquitectura eclesiástica posible es el gótico. Porque es más, busca la arquitectura, lo que busca la arquitectura eclesiástica es elevar a Dios. Y por lo tanto, todo tiene que ser no solo el simbolismo, que va a estar incorporado, sino que además debe ser lo mejor para Dios. Pugin, si viniese hoy día a una iglesia moderna, estaría horrorizado, porque diría, esta arquitectura no eleva al cielo, esta arquitectura te deja en la tierra, no solo te deja en la tierra, te pone en el fondo grilletes a la tierra, ¿ya? Y lo que hace la arquitectura gótica, y no solo la arquitectura gótica, sino que el concepto de Pugin va a ser también el concepto del rito, del olor a incienso, del oído, que con la música digamos, gregoriana y con el órgano es algo muy importante, se elevan los sentidos para que el entendimiento también comprenda el misterio. Y por eso él va a considerar que esto no es forma, simplemente. Forma y fondo van de la mano. ¿Cómo yo hablo de que hay una trascendencia cuando te dejo en lo inmanente? Ese va a ser un poco el concepto que él va a tener. Entonces aquí, en contraste, él va a publicar, por ejemplo, esto. Una ciudad medieval, ya con una vista, aquí el pueblo, las ojivas, digamos, las agujas que se elevan al cielo, y vemos que es contraindustrial, una ciudad moderna, que en realidad tiene estos puntos al cielo, pero que estos puntos al cielo son chimeneas humeantes, ¿ya? Que obviamente él va a ser contrario a eso, ¿ya? Lamentablemente esas fotos de estas ilustraciones están en baja, por eso no la pude poner en detalle, porque si lo amplío más se ve pésimo. Pero aquí esta se ve un poco mejor, que aquí él hace dos comparaciones, ya, de dos capillas, ¿ya? Entonces hace la capilla de Brighton, ya, que es una capilla, sí, barroca, podríamos decir neoclásica, y la capilla de, evidentemente, Windsor, que es donde él trabajaba haciendo los muebles y donde él también va a teorizar bastante. Entonces va a decir, una te deja en la tierra, la otra te eleva al cielo. Y es más, aunque no tiene en el fondo la altura, porque es una capilla pequeña, esos nudos y esos puntos geométricos del arquitecto que se juntan en un punto parecieran abrirse igual hacia la eternidad. ¿Ya? Y aquí vemos también el contraste de no solo la capilla, sino que de los altares. Un altar se queda en la tierra, y es más, tiene tanta geometría que me obliga a quedarme en la tierra. En cambio, el otro, todo es línea hacia arriba, me obliga a elevar incluso la mirada, los sentidos en el fondo, hacia lo trascendente. Lo mismo para, en el fondo, lo va a hacer, porque él va a analizar, va a observar, y esto lo va a hacer también observando lo que son, a ver, hay varios lugares que en el fondo tienen que ver con Charing Cross en Londres, que tienen la tradición de la cruz y de devocional, y que tienen estos monumentos. Entonces dice, el primer monumento que él plantea dice, no me eleva nada, no me produce ni siquiera la intención de que sea algo religioso. En cambio, el gótico, si le saco hasta la cruz, sí lo tiene. ¿Ya? Al punto que, por ejemplo, cuando uno camina por Edimburgo y ve el monumento a Walter Scott, que no es religioso, pero es neogótico, uno piensa primero que es una especie de catedral, ¿ya? Inmediatamente evoca a los sentidos eso. Y ahí va a teorizar también con la forma de lo que es la arquitectura gótica. Y va a proponer una serie de edificaciones, porque él va a considerar que este es el único estilo, digamos, digno para la arquitectura eclesiástica, pero también para los monasterios, y además como él es antiindustrial, tiene el concepto de la economía de la autosubsistencia, y por lo tanto él va a diseñar neogóticos monasterios que un poco buscan eso que es el concepto medieval, pero reinventado para el mundo moderno. Entonces va a ser una serie de edificaciones, algunos de esos se van a hacer para distintas cosas, algunos en el fondo como college también de universidades, pero él se va a dedicar a este concepto de pensar alternativas, pensar también cosas modernas. Aquí que tiene los patios interiores geométricos, que también es uno de sus diseños.
Este otro que, perdón, perdón, este que también tiene estos patios interiores, ¿no es cierto? Un poco buscando alternativas distintas para monasterios y para, en el fondo, instalaciones públicas. También vamos a ver que hospitales van a usar mucho eso. Va a diseñar algunas casas, está tal vez un poco mirando lo que habían hecho en Escocia, Culzean Castle y todo ese tipo de cosas. Que también va a diseñar interiores, obviamente inspirado en Strawberry Hill, sin lugar a duda, y va a diseñar, digamos, detalles, ya lámparas, como pueden ver aquí, mobiliario, que como ya lo vimos, y cosas que van a ir acompañando. Entonces aquí vemos algunos diseños de esta, digamos, de este mobiliario gótico que debiera acompañar a estas casas, relojes, cáliz, ya. Aquí vemos algunos diseños convertidos en realidad, que evidentemente aquí también va a diseñar, porque claro, la modernidad está, como de alguna manera se puede hacer lámparas de luz que sean más estéticas, ¿ya? Y por lo tanto él va a tomar el gótico para poder hacer, digamos, cosas urbanas que permitan incorporar mayor belleza. La belleza va a considerar que importa. Bueno, y se va a construir su casa, que se llama The Grange, como yo le decía, en Ramsgate. Él va a construir su propio Camelot, que es una casa de una cantidad de metros habitables, de una belleza fantástica. También ambas están en Kent, la de Pugin está en Ramsgate, la de William Morris está en Kent, a las afueras y al sur de Londres, que es la Red House, ¿ya? Que es bastante posterior a esta, pero evidentemente la Red House se va a inspirar en esta idea. Entonces aquí está la casa, al lado de la iglesia, al lado del cementerio, porque él era, además se va a hacer católico y va a terminar siendo cuasi místico, y por lo tanto está a hacer la casa para vivir él, esta es su casa, no es una casa diseñada para otros, sino que diseñada para él y su familia. Y este era el sueño, ahí ven, aquí está mi casa, aquí está la iglesia, que además hay que ponerle, él quería ponerle un campanil grande que no lo va a tener, ¿ya? Y un poco esta idea de la comunidad, de la autosubsistencia, que va a ser algo que también va a heredar el mundo de Morrison Company, esta idea de la escala humana, pero que también de esta idea de comunidad pequeña, small is beautiful, un poco que, bueno, Morris va a terminar abrazando el socialismo un poco por lo mismo. Pugin no, Pugin es católico y ese va a ser el antídoto precisamente para ese camino. Pero aquí vemos la entrada, bella, la puerta, la entrada, el pasillo, la escalera, y aquí todas las alfombras, digamos, los pisos, la escalera, los papeles murales van a ser diseñados por él, ¿ya? Así que esto es dibujado, ¿ya? Esto es entero dibujado, o sea, esto es la vida, este es, digamos, aquí está él, aquí está su alma, ahí está su retrato, pero miren este papel mural, yo lo quiero, pero todo el rato. O sea, Morrison Company se debe a Pugin. Miren la chimenea y las baldosas hechas precisamente para que conversen con todos los detalles florales de la chimenea. Aquí vemos estos fierros que también están diseñados, obviamente, por él. Él va a diseñar todo. Esto es un adelanto de lo que va a ser el Art Nouveau después, que va a pensar hasta la manilla y hasta los enchufes. Aquí no había enchufe porque no había electricidad todavía, ¿ya? Pero vemos este espacio con este escritorio que me acomoda todo el tiempo, con estos vitrós que evidentemente dan la luz. Miren el papel mural del techo, ¿ya? La viga, que no es una viga gorda a la vista, sino que simplemente rayado, pero con digamos, con la canaleta en bajo relieve, podríamos decir. La lámpara, la lámpara es de una belleza impresionante. Y la combinación de la madera con el papel mural, que va a ser algo tan propio después del Art and Craft. Esta es la pieza, una de las piezas, también papel mural diseñado, que si se fijan, el patrón del papel es el mismo, pero cambian las tonalidades. O sea, aquí hizo un dibujo y después lo fue combinando, ¿ya? Entonces aquí vemos un velador que parece muy moderno, pero que claro, está inspirado en la simpleza que contrasta con la sobreornamentación. La chimenea también, el crucifijo, por supuesto, su pieza. La pieza de los niños, ¿ya? Aquí el closet me fascina, ¿ya? El closet gótico, las camas góticas, ¿ya? Que generalmente uno podría decir,
Cuando uno mira, no sé, esos muebles que hablan de Renacimiento, el Renacimiento español tiene harto un poco de esa idea, pero eso se inspira en el gótico. Después yo les puedo dar un sitio en Instagram que más que todo es un dealer de muebles antiguos, de unas cosas bellísimas, no para que le compren, simplemente para que lo miren, ¿ya? Pero efectivamente aquí uno se da cuenta cuánta inspiración anterior hay. Ahí ven el papel mural, que esto está dibujado, las letras góticas incorporadas, la arquitectura, una pieza mucho más sencilla, otra de las piezas de los niños. Y ahí vemos el detalle, por una parte, del escritorio donde él trabaja, donde él dibuja, donde él diseña, y de la capilla de la casa, que efectivamente es donde él se hinca a orar. O sea, esto es un lugar de misticismo. La escalera que parece moderna, pero que combina un poco esta idea con el papel que está en el fondo, ¿ya? Que va en detalle, y lo pueden ver mejor. Y estos son los vitrales, que son diseños de él, que obviamente inspirado en las épocas del año, la nieve, en fin, y que son la parte de arriba de las ventanas, que las ventanas son blancas, solamente tienen vitró en la parte superior. Y esto es la parte, digamos, del piso de arriba, que está así, ¿ya? Porque no todo ha sido, y así estaba en fondo, esta casa había caído en manos de otra gente que encontró que esto era terrible y le sacaron o pintaron los papeles encima, y hoy día se ha reconstituido como era en su tiempo. Pero claro, el que compró la casa encontró que este tipo estaba absolutamente loco y que había que dejarla así, plain, ¿ya? Cuando en verdad él la pensó así, ¿ya? Un poco para que se hagan esa idea de eso mismo que él diría el contraste. Y arriba el pasillo gótico, que un poco mira como al hall, al Great Hall de House of Parliament, ya que es antiguo, que es de la época de Ricardo II, que el que se rehace después de la quema del Parlamento del año 1834, se va a hacer exactamente igual y con parte de lo que sobrevive de ese hall. Así que eso también es la inspiración de estas vigas que ornamentan y que son ondulantes, que no son solamente vigas en el fondo de línea plana. Y miren el piso se ve poco, pero me encanta todo el rato. Entonces aquí está The Guardian, dedicó una nota a comparar las dos casas, a comparar The Grange con la casa de William Morris, que es en el fondo The Red House. ¿Ya? Yo he estado en The Red House y es una belleza, pero sin duda la inspiración va a ser muy importante Puyi. Y también se iba a construir casas para otros que tenían más presupuesto, y esta es la casa que construye Puyi para uno de sus clientes, ¿ya? Que la encuentro súper linda, pero me quedo con la de él porque es más chiquitita. Aquí hacer el aseo me complica. No sé si a ustedes. Pero esta también la construye Puyin para otro cliente. Ya un poco esta idea ya sin torreón, pero sí inspirado en el neogótico, ya como concepto. Él se va a dedicar al arte eclesiástico, porque se va a convertir y por lo tanto va a dedicarse a construir iglesias, pero no solamente a construir iglesias, sino que a diseñar también casulla, ¿ya? Y por lo tanto todo tiene que tener la dignidad de la belleza. Entonces aquí vemos diseños de casulla, aquí pueden ver los papeles murales que tenía en su casa, con aquí el mono cromático, pero con tonalidades que van haciendo dibujo y con el pequeño detalle, con colores distintos, de una belleza superior. ¿Para qué decir las baldosas para las iglesias? Estas son baldosas de Puyin, todas me gustan, las quiero todas al tiro para poner una terraza entera así, maravillosa, ¿ya? Y obviamente que algunas va a incorporar las letras y algunos simbolismos que van a aparecer, aquí el azul con el dorado, de una belleza superior. Miren esta que está en la misma baldosa, pero hecha con distintos colores para distintas cosas. También la hojita, lo arbóreo, que se incorpora la idea que también se entrelaza, que uno podría decir que tal vez mira hacia el mundo celta, también tiene que ver. ¿Ya? Aquí un poco esto cómo se combina la geometría con lo arbóreo y cómo se van repitiendo estos patrones que van constituyendo un algo. Aquí ven ya un papel mural diseñado por él, que podría ser perfectamente, si uno no supiese, un William Morris. O platos, aquí también cosas que son diseños de Puyin. Y ahí vemos un género
diseñado igual que los papeles murales, pero para género, para cortinas, que se ven realmente extraordinarios. Y tienen otro género más, que evidentemente se inspira en el concepto de la naturaleza y en varios más. Miren aquí el diseño de esta bisagra o algo que en realidad es una bisagra, pero que tiene una ornamentación, es una bisagra con ornamentación. Y claro, son diseños de Puyi. Ahí tienen otra más, bisagra ornamentada, bella, bella, bella. Y bueno, al siempre tener esa idea, también va a pintar, estos son dibujos de él, con dibujos interiores, de cómo se debiera ver esto gótico, que evidentemente va a empezar a ponerse en algunos lugares de moda. Va a construir varias iglesias, esta una de sus diseños que en el fondo de los más celebrados, donde va a, por supuesto que con una construcción, porque el neogótico toma las formas, pero construye rápido, porque las catedrales se demoraban siglos, porque no tenían las tecnologías para hacerlo, pero Puyin ya va a tener la tecnología para hacerlo y va a poder, en el fondo, combinar este mundo artesanal con este mundo un poco industrial, pero digo industrial no masivo, sino que a escala humana. Y estos son los interiores de las iglesias de Puyin, ya que va a volver a todo lo que es la policromía, las formas góticas, pero con excesiva decoración. ¿Ya? El neogótico es mucho más decorado que el gótico, pero hay que tener en cuenta de que hay gótico altamente decorado, porque cuando uno entra a la Sainte-Chapelle de París, que fue rehecha también por un arquitecto que es un símil de Puyin, pero en Francia, que es Eugène Viollet-le-Duc, también va a quedar asombrado y él va a reconstituir en gran medida, bueno, la Sainte-Chapelle, la ciudad de Carcassonne, ¿ya? Estos movimientos se están dando al mismo tiempo y tienen que ver con los cambios que se están dando y hay pioneros en cada una de las partes. Pero aquí vemos la policromía, ya que va a aparecer en la combinación del gótico y la ornamentación del dorado, que aparece en el fondo con gran abundancia en cada uno de los lugares. Aquí está todo pensado, ya pensado también cada una de las figuras que se incorporan. Esto es como una gran escultura, el interior, miren este techo, ya con sobre relieve, que un poco uno lo podría pensar cuando uno va, no sé, a la Whitechapel, finales del comienzo del siglo XX, de hecho, tiene esas incrustaciones como en papel maché y en madera, que evidentemente ya aquí Puyin hace exactamente lo mismo. Y la policromía, que tiene dibujos que van subiendo en las murallas, es lo que uno ve posteriormente, no sé, en la iglesia de Matías en Hungría. La iglesia de Matías en Hungría es en parte gótica, pero es rehecha en el mundo romántico neogótico y toma precisamente esa misma idea. Miren este interior, donde también todo abrocha la decoración de cada una de las cosas y evidentemente la policromía que se combina, miren aquí por favor la policromía, pero con dorados, con florales, lo mismo que vimos en su casa, pero llevado al arte eclesiástico que termina abrochándose con el fierro que vemos aquí, con el vitró, del fondo, es de una belleza. Aquí también la reja que va combinando, miren la policromía que aparece aquí combinado con la reja para dividir los espacios de cada uno de los lugares. Miren aquí este altar, este pequeño altar que pareciera ser medieval, no, es neogótico. El neogótico inspirado en ese mundo que tiene una estética cuasi, podríamos decir, del mundo de los Países Bajos, ya que va a ser ese mundo que va a cambiar el arte tan profundamente, ese arte que tiene sentimiento y que tiene sufrimiento, Van de Weyden, en fin, todo ese Roger Van de Weyden y todo ese séquito. Aquí ven otro interior, también con la policromía, que también el The Guardian lo puse en la única foto que encontré en alta, que efectivamente busca eso mismo. Aquí muestro algunos detalles más de altares, miren aquí el sobrerelieve, aquí el trabajo en el fierro y cada uno de los detalles, el Cristo, en el fondo el crucifijo, la combinación del rojo con el amarillo, en fin, que va conversando en fondo en forma permanente y constante. Diseña también en el fondo pilas bautismales, aquí también detalles para incorporar en la iglesia, candelabros, que evidentemente este candelabro, miren los pies, ¿ya? Estos pies del candelabro son figuras angelicales, ¿ya? Este no tiene figuras angelicales, tiene figuras en el fondo que emanan de la naturaleza,
Y aquí vemos un fierro que está diseñado con las ideas góticas, por supuesto, la ojiva, y en el fondo los detalles de los círculos con los circulitos adentro que son propios de adentro de la ojiva, pero esto es para una chimenea, ¿ya? Una chimenea que también está diseñada. Y estos son los pies del candelabro, un poco que les mostré un poco recién. Vitrales. Vitrales, bueno, va a ser muchísimos, así que hay varias iglesias que, como pueden ver, el vitral es parte de un diseño completo, porque esto es entero policromado, ¿ya? Y por lo tanto es lo que va a ser la característica de Pugin. Pugin va a estar súper famoso, de hecho, en 1851, cuando se hace la exposición universal, que ustedes van a hablar la próxima semana de ella, por eso no me detuve aquí, Pugin va a diseñar un pabellón medieval. Tanto estaba de moda lo medieval, debido a lo que Pugin va a lograr imponer, que la reina Victoria, en la década del 40, organiza, digamos, pocos años antes de la exposición universal, una fiesta de disfraces digamos, en Buckingham, para juntar plata para la hambruna de Irlanda. Y ella y Beloved Albert se van a disfrazar de digamos, de reina y rey medieval. ¿Ya? Y por lo tanto, ese gusto de la reina por lo medieval va a implicar que en la exposición de 1851 se ponga este pabellón medieval hecho por Pugin, en el que se va a exhibir literalmente arte religioso y estética, telas, ya un poco que es lo que va a pasar a ser. Aquí hay fotografía de lo que fue parte de ese pabellón medieval, que aquí pueden ver que es como la entrada a un convento con la escultura, ya que es lo que va a estar. Y esto es un cuadro que no es de él, pero esto es un cuadro de otro artista que evidentemente aquí vemos como la estética de lo medieval y que se incorpora con lo anterior, pero lo maximalista comienza a aparecer, empieza a permear la decoración interior. Aquí también vemos que efectivamente esta puerta tiene unos dibujos góticos, ya la lámpara, los muebles, efectivamente comienzan a buscar la mirada gótica. En 1834 se va a quemar el Parlamento británico, el antiguo Palace of Westminster va a arder, ahí es donde Turner se va a dedicar a pintarlo y va a pintar varios cuadros, pero aquí vemos el drama de lo que esto fue, porque se perdió algo que se había construido por siglos y que por lo tanto se recuperan ciertas cosas y de hecho el que era primer ministro en ese entonces va a tratar de desarmar ciertos paneles para salvar ciertas cosas y eso es lo que permite que el Great Hall de Ricardo II pueda haber rescatado ciertas cosas que van a permitir reconstruir y por lo tanto cuando uno entra a The House of Parliament en el edificio actual, el Great Hall pretende mantener ese purismo, pero claro, se quemó el Parlamento y hubo que llamar a un concurso. Y ese concurso lo va a ganar Charles Barry, Sir Charles Barry, ¿ya? Y que efectivamente también él siempre vivió cerca de Westminster, su padre tenía una tienda ahí cerca, y claro, él en el fondo va a presentar este proyecto y va a trabajar con Pugin. Él ya había trabajado otras cosas y tenían ciertas ideas, y el proyecto que va a presentar es el que va a primar y que va a construir en el fondo lo que es hoy the House of Parliament. Este es el proyecto en el que la parte arquitectónica la va a hacer Barry y la parte de diseño, tanto exterior como interior, la va a hacer completamente Pugin. ¿Ya? Y aquí nosotros vemos el edificio hoy día, que evidentemente llama la atención, todo este decorado exterior gótico, pero florido, digámoslo así, con el Big Ben también, el Big Ben como concepción también va a ser una idea de Pugin, él va a hacer todo ese diseño, impacta desde entonces hasta hoy día. ¿Ya? La verdad que es un edificio maravilloso, que claro, no es fácil mantenerlo, hay que decirlo, esta orilla del Támesis es complicado, siempre está, digamos, en remodelación, en mantenimiento, porque mantenerlo no es algo fácil, porque además cualquier cosa que se rompa implica tener que hacer todo el sobrerelieve de el detalle, tanto exterior como interior, porque ahora vamos a entrar un poco a ese lugar. Esto además lo hizo para abrochar y lo diseñó para abrochar con la Westminster Abbey, que había sido construida inicialmente por Eduardo el Confesor en el siglo XI, pero que va a ser remodelada en el siglo XIII para que sea gótica. Y por lo tanto, él va a abrochar
estos edificios con el complejo de la abadía, y esto se convierte como todo como si fuera una misma cosa. Pero hay que entender que la abadía es medieval, real, y que el House of Parliament es una reinvención, una reinterpretación del mundo medieval para el mundo moderno. Pero aquí pueden ver que el detalle de cada una de las esculturas, de cada uno de los nichos de las estatuas, cada estatua, en el fondo aquí piensen en la cantidad de símbolos, porque él ya trabajaba mucho lo simbólico dentro de lo que era el arte eclesiástico, que está lleno de símbolos, en el fondo desde los evangelistas, los tetramorfos, en fin, bueno, pero aquí va a trabajar los símbolos políticos, por lo tanto aquí vamos a tener la rosa inglesa, ya la idea del concepto del parlamento, que tiene una simbología particular, el concepto del león y el unicornio, que es el concepto de Great Britain, particularmente con la anexión de Escocia. ¿Ya? León es Inglaterra, unicornio es Escocia, en fin. ¿Ya? Entonces ahí vemos que este edificio, bueno, va a llamar la atención desde que se construye. Estos son los planos de Barry, y obviamente aquí vemos cómo se ven los interiores. El Big Ben va a ser diseño de Pugin. Barry va a aparecer en el London Illustrated News como The One, porque efectivamente esto va a llamar la atención desde entonces y hasta ahora. Pero miren el Big Ben en detalle. Esto es Pugin. O sea, cuánto trabajo, cuánto diseño, cuánta artesanía hay en estos metros, porque nosotros lo vemos en altura y esto se ve pequeño. Yo no podría decir, podría hacerlo menos detallado, si total la gente lo va a ver de abajo. No, aquí, es más, aquí nosotros miramos esta esquina y tiene las flores que, las hojas que salen. ¿Ya? Aquí están los símbolos, ¿no es cierto?, del Parlamento, ¿cierto?, que van combinados con otros más. Miren estas veletas que también son hojas, ¿ya? Y además uno podría decir, aquí está la entrada y la puntita gótica con el trébol, ¿ya? Dentro de, o sea, cada detalle de una minuciosidad impresionante. Pugin, efectivamente, lo estético, la belleza era importante. Aquí vemos fotos coloreadas, o sea, dibujos de la época. Y aquí vemos en el fondo con Ricardo esto hoy día, con detalles. No todas las partes son todo en el fondo con esculturas. También están las ventanas, que evidentemente las ventanas se abrochan al edificio, y por lo tanto en la otra parte donde hay nicho ya hay escultura. Aquí vemos las ventanas con los vidrios pequeños que emulan hacia lo medieval. Este es el hall, digamos, central, que hoy día se ve bastante parecido, solo que hoy día los laterales no tienen todos estos cuadros y generalmente tienen como exposiciones y cosas modernas. Pero este hall está rehecho como fue el hall de Ricardo II, que es un hall bastante temprano. Pero de este hall hay una escalera y uno ya entra al Parlamento. Esto es como un anexo. Esto es como un anexo de lo que quedaba del viejo Parlamento que se remozó y que se le agregó, pero es el lugar por donde uno entra. O sea, cuando uno pasa todas las seguridades, entra a este hall, y aquí en el fondo está, hacia un lado está como una cafetería y una tienda para la gente que visita, y al fondo de esto está la escalera que permite entrar al Parlamento. Pugin, miren aquí, todo esto es Pugin, todo es Pugin. Es decir, esto se tiene que ver bien de abajo, de arriba, el diseño del piso, que está hecho, claro, la gente que camina, tú puedes no darte cuenta de todo el diseño que tiene, pero esto es el hall central donde están las esculturas, digamos, de los primeros ministros importantes que uno pasa, porque claro, esto después se habita, y por lo tanto en la medida que se habita hay modernos, está hasta Churchill. Churchill, por supuesto, vivió mucho después que Pugin, ¿ya? Pero aquí vemos Pugin desde arriba como él ve. Miren el piso, el símbolo también, la rosa inglesa, la rosa además Tudor, que tiene en el fondo el rojo con el blanco, junto con estos diseños que son de corte, recordemos todo lo que vimos en el arte eclesiástico de Pugin, el arte eclesiástico aplicado a la política. No se nos puede olvidar que la reina Victoria es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Por lo tanto, este es un lugar también eclesiástico, en ese sentido, también. Miren aquí, la combinación de, en el fondo, cómo va haciendo estas baldosas que van combinando y que van dibujando distintos paños como si fueran alfombras, pero no son alfombras, ¿ya? Son precisamente, digamos, baldosas.
Aquí también va dibujando y en este hall que obviamente se va completando después con cuadros que se van haciendo en el tiempo posterior, pero el diseño de aquí van a ir cuadros, aquí van a ir, la cultura se van a ir agregando, pero evidentemente este corredor que nos lleva a la distribución, digamos, de los otros salones. Este es el salón que tiene, por una parte, la muerte de Horacio Nelson, que este es uno de los más lindos, y aquí es interesante porque no solo el diseño del interior, donde van los cuadros, que los cuadros son frescos, hay espacios para los frescos, pero está todo el papel mural de él, están las lámparas de él y los muebles. Los muebles son todos hechos también por él. Y estos son lugares donde los parlamentarios se pueden sentar a, digamos, hacer reuniones. Yo quería todas estas sillas para mi casa, ¿ya? O sea, me las habría llevado todas a mi casa al tiro. Todo esto es diseño de Pugin, mueble por mueble, piso, aquí también las pilastras como de fondo neogótica, con la luz del día, aquí la arquitectura que se combina con el diseño, con en el fondo este maximalismo, que no es menor. Y aquí entramos a otra de las salas, y aquí es la sala donde se reciben las audiencias, ¿ya? Y por eso tiene un trono, pero este no es el trono de coronación tampoco es este está en Westminster. Hay un trono emulando el trono de coronación que está en el fondo de House of Lords, y este es un lugar donde se reciben audiencias, que es una silla menor, no es un trono. Pero efectivamente aquí vemos la ornamentación, que aunque podríamos decir conversa con varios estilos, los touch góticos quedan claramente marcando todo el lugar. Aquí vemos un lugar donde se hizo una recepción, está ambientado para Navidad, miren el techo. El techo que conversa con la alfombra exactamente igual, el papel mural que teniendo diseños de un solo color, tonalidades, y las ventanas góticas que de alguna manera son lo que abrocha. Miren aquí, la lámpara de Pugin, el pórtico, digamos, todas la chimenea, ¿ya? La puerta, en el fondo esta puerta lateral, o sea, todo, ya, los diseños de la madera que va por debajo de los papeles, con toda digamos, lo que divide el papel de la parte de madera, el techo con las incrustaciones y con los papeles en el fondo y con los diseños interiores, que va todo conversando. Miren este comedor. Me metí en casi todas las piezas porque eran una maravilla. La lámpara, la ventana, y no solo eso. Ahora deténganse en los muebles, porque también los diseñó. Los muebles, ¿ya? Que cada uno además tiene en el cuero el diseño del Parlamento, ese es el icono del Parlamento que se ve por todas partes. Entonces, todo esto está abrochado, miren aquí, la lámpara de Pugin totalmente ornamentada, y obviamente el techo, un poco para que lo vean con las incrustaciones, una cosa realmente pensada. Miren lo que es la biblioteca, aquí uno no puede entrar cuando uno hace el turno, te llevan para allá, ¿ya? Y aquí está la biblioteca, otra vez la silla y evidentemente la escalera. Los libros, si me preguntan a mí, aquí fallaron los del Parlamento porque todos esos libros tendrían que haber sido reempastados en un mismo color, todos iguales, ¿ya? Y aquí la verdad es que patina, ¿ya? Y esto es falta de sentido de estética del mundo contemporáneo. ¿Ya? Miren aquí también, este es otro lugar con un papel mural de un color así como verde manzana, con esta madera que en parte es lisa, en parte tiene, digamos, sobre relieve, ¿ya? Y que conversa con la puerta y con esto abrocha, porque no tengo la foto para arriba, pero esto abrocha con el techo, ¿ya? Una cosa bellísima. Ahí tienen otra sala de reuniones, también los muebles, ¿ya? Son propiamente de él. Y ahí ven lo mismo que yo les decía, miren este interior y con los Cardex, pues los Cardex y los computadores, o sea, está bien, yo entiendo que tenemos que tener computadores, pero el Cardex podríamos forrarlo bonito, pues, ¿ya? Pero bueno, ahí está, cosas que guatean. Miren esta sala que están haciendo una presentación, miren el papel mural del fondo y las sillas con los broches grandes, ¿ya? En cuero y sencilla. El pasillo, ¿ya? Aquí también el cielo estrellado, gótico, ojiva, dorado, esto es lo que conduce en el fondo también, los sillones aquí son de él. Y los pasillos de los pisos superiores, donde uno no va, también, que tienen oficinas generalmente también, son bellos. ¿Ya? ¿Y para qué decir el hall, digamos, la sala? Aquí está la House of Lords, que es roja,
y que tiene una ornamentación gótica muy fuerte, porque es la sala más importante, que ustedes la ven aquí, que es una maravilla, ya con los cloisonnés, digamos, con todos los sillones, ¿ya? Y que esto está mirando hacia el otro lado, porque si nos damos vuelta, nos encontramos con esto, que tiene en el fondo esta especie como de altar gótico en dorado, madera, totalmente, digamos, absolutamente esculpido, y con este trono que se pierde aquí entre medio de las dos sillas del lado, que sí se ven, pero ahí pueden ver cómo se ve del otro lado, o sea, la House of Parliament, ahí es donde se sienta la reina, ahora el rey, se va a sentar ahí cuando inaugure el Parlamento. Y este es el diseño de Pugin que emula a, digamos, a la silla, al trono de coronación de Eduardo I, que es exactamente igual a esto, pero de madera, sin dorado, y que aquí tiene el hueco, y aquí tiene en el fondo ornamentación para poner la piedra del destino, que es en el fondo la piedra Señores de Reyes de Escocia, que ahora la vamos a ver en mayo, porque se va a traer la piedra de Escocia para ponerse ahí. Bueno, esta silla que está en el Parlamento, donde se sienta el rey, se va a sentar el rey aquí en el Parlamento, cuando inaugure el año del Parlamento, es igual, pero es en dorada, tiene mucho más, más ornamentación que la propia silla de coronación, pero la silla de coronación data de la época medieval misma, está absolutamente inspirada en la otra, y obviamente la copia, pero la abrocha con el diseño completo de la Casa de los Lores. Y aquí ven la Casa de los Comunes, House of Commons, que es verde, que es en madera, que no tiene dorado, pero no quiere decir que no tiene detalles fabulosos, porque mírenla ahí, ya se ve bastante mejor. Aquí no tiene los broches, sino que tiene rayitas, el cuero tiene rayitas hacia abajo y todo es mucho más sobrio, muy linda también. Las dos salas son muy bonitas, son muy distintas en su estilo, pero además aquí en la house de los comunes está esta parte de arriba que es como la galucha, donde la gente puede ir a mirar. Y aquí también hay unos detrás, digamos, con estas puertas, porque antes del sufragio femenino las mujeres tenían que mirar de aquí, ¿ya? Pero hoy día pueden mirar acá también. Pero efectivamente está el público, está la galucha, ¿ya? Pero es de una belleza superior. Y aquí también el detalle, un poco yendo a, esto no es un trono, esto es en el fondo el que lleva el debate, y aquí vemos que está todo diseñado, la silla completa. Y miren por favor el interior. No sé, que la verdad es que Pugin es impresionante. Y estos son los papeles murales que están en todas partes con el Parlamento, la Rosa, el Reino, ¿ya? Y obviamente las letras góticas que a él le encantaba, Parlamento, Rosa, Reino, ¿ya? Los leones, United Kingdom, ya todo va abrochando. Este es el arte eclesiástico al servicio de la política. Y aquí vemos cómo diseña, estos son cuadernos de él, que además pone el cardo con la flor, la idea de Gran Bretaña, del Reino Unido, de Escocia, con bellísimo, ¿ya? Y aquí ven también, estos son en el fondo los patterns que él hacía en los cartones antes de hacer el tema. Pero no solo eso, miren aquí, esto es también diseño de él para guardar documentos. Miren lo que es esto, una belleza. Miren aquí las rejas, ¿ya? Los detalles, todos estos son diseños de Pugin para House of Parliament. Y esto ya es una broma. Diseña todo, hasta en el fondo, aquí va la florcita, que va el perno, que el perno además es redondito para que quede lindo, ¿no? Todo, ¿ya? Una belleza total. Y muebles, que también, detalles de los muebles, la alfombra, como la pueden ver también, y detalles de los muebles de House of Parliament. Así que Pugin es un mundo. Evidentemente esto va a hacer que el movimiento estético comience a teorizar. Pugin va a teorizar, se va a convertir al catolicismo, va a terminar haciendo parte de este proyecto tan emblemático que evidentemente hace que lo recordemos hasta hoy día. Pero aquí aparece la figura de Ruskin. John Ruskin va a ser el gran teórico esteta. Él va a ser filósofo del arte, profesor de la Universidad de Oxford, que también se va a dedicar a viajar y a un poco repensar el gótico. Va a escribir mucho de arquitectura, se va a inspirar, por supuesto, perdón, en Pugin, y aquí vemos cómo va a estudiar,
y él obviamente va a ilustrar sus propios dibujos, tiene un montón de cuadernos, y va a ser uno de los profesores más emblemáticos de la Universidad de Oxford, pero además va a ser quien va a dar apoyo, entre otras cosas, al movimiento, con eso voy a terminar después, de los prerrafaelitas, que era una vanguardia que no tenía mucho futuro y que no habría tenido futuro si no hubiese sido que John Ruskin va a decir, los prerrafaelitas van a ser la vanguardia y van a ser los que van a dar que hablar en el arte británico. O sea, él va a ser una eminencia, Vanity Fair también lo va a ensalzar, además va a ser un hombre que se va a dedicar a teorizar, sí, pero también a tratar de comprender y de tratar de emular. Estos son los dibujos de sus estancias en Venecia, él va a pasar harto en Venecia, y ahí va a hacer muchos dibujos donde además va a repensar el gótico para el mundo moderno. Entonces, él se va a casar con Effie Gray, que era una niña escocesa, va a estar casado con ella y se va a ir con ella a Venecia, donde va a trabajar, ella va a vivir bastante libremente. Después se va a saber un escándalo porque en realidad su matrimonio nunca se consumó. Muchos hoy día cuestionan de que él era muy raro, que algunos lo acusan de que habría sido un pedófilo reprimido, nunca consumó su matrimonio, su matrimonio va a terminar anulado finalmente, pero la verdad es que, y ella va a ser una mujer muy valiente, que se va a atrever a acusar a uno de los hombres más famosos, pero aparte de sus rarezas personales, va a ser un hombre muy genial, a un hombre enamorado de la estética, un hombre enamorado de la arquitectura, un hombre que va a observar y que va a teorizar y que en sus clases va a inspirar a muchísimos. Y por lo tanto, lo que Pugin había hecho para él y para el mundo, lo que va a hacer Ruskin es llevarlo al aula y generar escuelas. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí vamos a tener una escuela que evidentemente va a ser abrazada por los llamados prerrafaelitas, que van a ver en Ruskin su inspiración. Es más, aquí vemos a Dante Gabriel Rossetti con Ruskin, tanto en la fotografía real como en la serie Desperate Romantics, que se las altamente recomiendo. Aquí vemos el dibujo de Ruskin hecho por John Everett Millais, ¿ya? Y Ruskin va a marcar en el fondo de todo el siglo, porque va a llegar hasta finales del siglo. Y además, Ruskin después, teorizando todo lo que es la arquitectura y la estética neogótica, va a terminar abrazando la escala humana y el concepto del socialismo. Y podríamos decir que el laborismo británico le debe mucho más a John Ruskin que a Karl Marx. ¿Ya? Y por lo tanto es un socialismo muy estético, desde ya. ¿Ya? Pero tampoco, pero no es materialista, tiene una dimensión de trascendencia que es distinta. ¿Ya? Entonces, él va a escribir este famoso libro que son las 7 lámparas de la arquitectura, donde básicamente va a terminar planteando que el gótico es lo más sublime que ha existido. Y él en el fondo va a inspirar a un movimiento que va a surgir en la Universidad de Oxford, que va a ser el movimiento eclesiástico, eclesiológico, se lo denomina, que va a surgir en las dos universidades, en Oxford y en Cambridge, y que básicamente va a ser la que va a inspirar la construcción de los colleges con esta estética. ¿Ya? Y este los eclesiologistas van a tener una revista que van a también publicar cuáles son las formas dignas, en fin, esta idea del contraste de Pugin se va a ver ahora teorizado, digamos, en cantidad por una parte, por Ruskin, y por estas revistas. Todas estas imágenes son de las revistas, por lo tanto lo que Ruskin hace en cuadernos va a masificarse a través de estas revistas que se van a publicar durante el siglo XIX y que evidentemente van a inspirar lo que va a ser el neogótico que se va a imponer. Entonces aquí hay figuras importantes como Butterfield, que va a diseñar lo que es el Cambridge College de Oxford, que es uno de los colleges en el fondo neogóticos primeros, de los primeros que se hace, y que además tiene una capilla muy importante. Nosotros cuando hicimos el viaje de neogótico fuimos al Cambridge College, que es uno de los lugares importantes y que evidentemente va a retomar el gótico y este concepto de lo simbólico, porque este es el primer paso a lo que va a ser el arte del simbolismo. ¿Ya? Y obviamente que también aquí va a construir algunas iglesias, igual que todos van a ser arquitectos eclesiásticos, ¿ya? Y que evidentemente van a abrazar un poco la idea anterior.
¿ya? Pero no solamente eclesiásticos, son muchas las parroquias de distintos pueblos que se van a construir. Este es un periodo, el siglo XIX, es curioso, porque es un siglo que empieza a abandonar a Dios, pero es el siglo que tiene más producción de, digamos, y construcción de iglesias, pero por lejos, ¿ya? Y tal vez por lo mismo, porque faltaba Dios. Ahora, esta misma línea va a llevar a Sir George Gilbert Scott, quien va a diseñar posteriormente, porque esto ya es la década del 60, pero cuando muere Alberto de Saxo-Coburgo-Gotha, el Albert Memorial está hecho en gótico. No lo pongo porque es posterior, pero sí pongo la idea del diseño de lo que es eso. También dentro de los arquitectos neogóticos que van a catapultar y sobre todo que van a eclosionar en la segunda mitad, pero que van a partir en la primera mitad y por eso los menciono, va a ser en el fondo George Gilbert Scott, que es el mismo que hace el Albert Memorial, que va a ser la estación de San Pancras, por ejemplo. ¿Ya? La estación de King Cross San Pancras, ¿ya? Y que es uno de los ejemplos de neogótico que evidentemente va a estar. También la Universidad de Glasgow ya es parte de esa idea. Entonces, esta es una arquitectura para universidades, departamentos, por supuesto, para edificios públicos importantes, para estaciones de tren y obviamente para iglesias. Así que aquí vemos detalles de esta construcción y esta política de construcción de iglesias que evidentemente va a mirar nuevamente al cielo y va a querer ornamentar y competir. Junto con eso es un periodo que también se sigue construyendo, porque esto no es exclusivo, no todos se fueron al gótico, se sigue construyendo en neoclásico. Y para terminar, porque esto es arquitectura, pero creo que abrocha con la arquitectura, los prerrafaelitas que inicialmente inician en el año 1848 y que van a continuar durante, en el fondo, todo el siglo XIX, aunque no como hermandad de los prerrafaelitas, son tres jóvenes. Está John Everett Millet, que la hermandad va a iniciar en su casa, está William Holman Hunt y Dante Gabriel Rossetti, y ellos van a decidir hacer una asociación donde van a querer mirar a la Edad Media, a un arte anterior a Rafael Sanzio, ¿ya? Un arte anterior al manierismo propiamente tal, ¿ya? Y por lo tanto ellos empiezan a mirar hacia esa estética, ¿ya? Y empiezan de alguna manera a plantear la inspiración en la naturaleza, un poco se inspiran en todo esto que estaba en el ambiente desde Ruskin. Y ellos van a hacer una lista, antes de constituirse como Pre-Raphaelite Brotherhood, van a hacer una lista de los inmortales. Entonces ellos van a plantear de que hay inmortales 4 estrellas, Cristo, lejos, o sea, la inspiración máxima del ser humano es Cristo. 3 estrellas, donde está Shakespeare, el autor del libro de Job. 2 estrellas, está Dante, y aquí un poco menciono algunas de las inspiraciones de la estética de los prerrafaelitas, Keats, Shelley, Browning, ¿ya? Tennyson, que es el gran poeta laureado victoriano, ¿ya? Elizabeth Barrett, que era la señora de Robert Browning, que son dos victorianos muy importantes, ¿ya? Pero posteriormente otros admirables están Wordsworth, está Spencer, está Byron, está Milton, ¿ya? Que de alguna manera, y obviamente, bueno, Miguel Ángel Buonarroti también, ¿ya? Fidias, Bellini, en fin, aquí ellos van a hacer una lista bastante curiosa, pero que incluso incluye a Juana de Arco, una cosa bien curiosa, y estos tres pintores se van a unir, porque no son, los prerrafaelitas no son solo ellos tres, sino que está el hermano de Dante Gabriel Rossetti, que es Michael Rossetti, que va a publicar una revista que se llama The Germ, está también la hermana de Dante Gabriel Rossetti, que es la Cristina Rossetti, y hay algunos otros personajes que se van a incorporar, incluso está Stephenson, que es uno de lo que va a formar posteriormente lo que va a ser la hermandad feniana en Irlanda. ¿Ya? Un poco aquí una combinación de mirar hacia atrás, de mirar la Edad Media, ¿ya? Y la idea estética que venía de este neogótico. Entonces, estos prerrafaelitas van a empezar a firmar como PRB, Pre-Raphaelite Brotherhood, aparte de la firma personal, y van a presentar como vanguardia, obviamente que no en la academia, porque ellos van a partir rechazando la academia, rechazando el academicismo de Joshua Reynolds, igual como lo había hecho por una parte el propio Turner, que había caído en una especie de impresionismo. Bueno, ellos van a caer en este movimiento que va a ser estéticamente medieval. Entonces, los primeros cuadros que aparecen en este movimiento, en la primera etapa, porque ellos van a extenderse en el tiempo, después se van a dividir como hermandad, pero cada uno de los pintores va a tener su historia personal y van a generar escuelas. Entonces podríamos decir que de estos tres, que son los iniciales, después va a venir en segunda camada
Burne-Jones y William Morris, y por lo tanto el movimiento Art and Craft se engancha ahí, y posteriormente de esos va a venir los que llamamos, cuando hablan de prerrafaelita, hoy día se habla, por ejemplo, cuando Christie's o Sotheby's hace Auction Preraphaelites, ellos venden Waterhouse, venden Blair Leighton, que son más bien un movimiento estético. Entonces, el movimiento estético y el movimiento simbólico, Friedrich Watts y otros más, son derivadas de este movimiento. Entonces, inicialmente en este periodo, que es el periodo inicial, tenemos a un Millet que va a exhibir este cuadro, Isabela, que evidentemente está inspirado en Shakespeare, está inspirado en el mundo, digamos, medieval, sin duda, la estética es medieval, pero miren el fondo de este cuadro es estético, es arquitectónico, es diseño. El papel mural que está en el fondo de esta sala es Puig, sin lugar a dudas. ¿Ya? Entonces aquí vemos la combinación de lo estético. Miren la silla. Aquí hay varios guiños. ¿Ya? Y un poco la actitud. ¿Ya? Ellos además van a pintar sobre el blanco para que se destaquen más los colores, van a tener una serie estética. Por otro lado, Dante Gabriel Rossetti va a partir con este cuadro, que es la infancia de la Virgen, donde además van a partir con lo simbólico, por lo tanto los simbolismos van a venir de aquí. Entonces, la Virgen está aprendiendo de su madre a bordar, ¿ya? Muy victorianos, esto es la Virgen, pero son mujeres victorianas que bordaban todo el día. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Aquí vemos al ángel que se aparece y aquí vemos una paloma, el Espíritu Santo. O sea, aquí hay una serie de símbolos que demuestran lo que aquí se está planteando, que se está planteando algo que va más allá de lo terrenal. ¿Ya? Es más, otro de los cuadros de Rossetti de este periodo es Ecce Ancilla Domine, y que si uno mira el arte, claro, en el mundo renacentista hay miles de anunciaciones. Y las anunciaciones de Renacimiento, porque además ellos van a volver a mirar al Renacimiento y van a admirar muchísimo a Botticelli. ¿Ya? Y de hecho, aquí vemos que esta Virgen es colorina, el ángel es colorín, ¿ya? Un poco podríamos decir así como una tipo Simonetta Vespucci, ¿ya? Por una parte, el ángel además toma esa tradición pictórica del Renacimiento que no tiene alas, pero tiene un lilium, ¿ya? Y obviamente aquí en el fondo esclava soy del Señor es el concepto, ¿ya? Es una virgen niña, tal vez un poco asustada, ¿ya? Pero vuelven a pintar anunciaciones, porque entre las anunciaciones del Renacimiento tenemos todo el periodo, pensemos en el fondo, en el siglo XVII, final XVI, digamos, todo lo que es la oscuridad, el claroscuro, un Caravaggio, un Rembrandt, que aunque mantienen lo religioso, las formas son totalmente distintas y no tenemos anunciación. Y empezamos a tener un Velázquez, en el fondo, un Murillo, que de alguna manera empiezan a retratar la cotidianidad de lo que hace el ser humano, el Lenin y varios otros pintores que empiezan a pintar la vida común del ser humano. Y nos encontramos con este movimiento que sintió que el peso de los grilletes a la inmanencia era tan profundo que así como Puig dio alas y volver a mirar hacia el cielo y considerando que era el único arte posible, metafísico, para trascender, esto también va a buscar la trascendencia. Y por lo tanto van a mirar para allá. Independiente que después Rossetti va a ser también muy inmanente y muy humano, muy mujeriego, muy infiel y muchas otras cosas más. Pero en este comienzo tiene esa idea romántica y un poco, podríamos decir, juvenil, de intentar salvar el mundo. ¿Ya? Millet, aquí lo vemos que siempre fue el más talentoso de todos, en este periodo temprano, él, en el fondo, él va a ser el único que va a ser calificado por la academia. De hecho, si uno va a la Tate Britain, afuera está Millet, porque va a llegar a ser posteriormente director, ¿ya? Digamos, de la academia. Así que él va a ser el único que tiene academia, es lejos el más talentoso de los tres, y por lo mismo va a haber unas rencillas no menores que va a llevar al quiebre de la hermandad, y yo diría que Rossetti siempre Rossetti era el más extrovertido, pero no el más talentoso, pero sí el más envidioso. Entonces, efectivamente, vemos que Millet va a pintar cosas bastante clásicas en un comienzo, pero claro, va a sorprender con este cuadro que ya vimos, que es Isabela, pero también con este que es en el fondo, digamos, la infancia de Jesús, donde está este niño, también el simbolismo aparece, este niño que se ha roto el dedo practicando en el taller de su, digamos, de su padrastro, digamos, de su padre, José.
su padre adoptivo, ella lo está consolando, también son todos colorines, ¿ya? Dickens le va a cargar este cuadro porque va a encontrar que parecen mendigos campesinos irlandeses, ¿ya? Pero aquí hay simbolismo, ¿ya? Hay simbolismo que se ven en la sombra, que un poco van mostrando lo que se va a venir después, lo mismo que juega Rossetti en su infancia de la Virgen. Ahí vemos los dibujos, como él está intentando colocar. Va a tener este también, que es en el fondo esta niña ciega, ¿no es cierto?, con la paloma, que tiene que ver con Noé, o sea, temas bíblicos, también temas que van con esta estética. Y aquí están los estudios de lo que son cuadros de este periodo previo a 1851, que es el corte. Este es Mariana, que efectivamente es un cuadro medieval, ¿ya? Estéticamente interior, totalmente lo que hemos visto. Vemos aquí que tenemos el vidrio blanco, los vitrales arriba, pero Mariana es medieval, sin embargo es una crítica, así como el neogótico es una crítica a la sociedad industrial, es una crítica a la situación de la mujer victoriana, ¿ya? Y aquí a Mariana le duele la espalda de qué, de bordar, de estar al interior, y es más, él incorpora el jardín de la ventana, se incorpora al papel mural y se hace presente en las hojas que ella misma está bordando. O sea, esta idea de que la mujer tiene que salir, ¿ya? Ellos van a ser súper críticos también de su tiempo. Y es más, es Millet el primero en pintar mujeres de pelo, digamos, pelo peinado. Esta es la novia de Millet, que es del año 51, y esto lo hace mucho antes que Rossetti. Rossetti es el que se dedica a pintar mujeres, y rostros de mujeres, y mujeres con los pelos, en fin. Pero es Millet el primero, y por lo tanto ahí las envidias no eran menos. Estos colores brillantes aquí que también aparecen con esta idea de pintar en blanco primero, el óleo, aquí también el realista que se está escondiendo, un poco temas contemporáneos de su tiempo, y por supuesto Ofelia, ahí está el dibujo de Elizabeth Sidal, y el cuadro de Ofelia, que es un ecosistema y que también es una crítica a la época contemporánea. Uno de los Immortals es Shakespeare, por supuesto. Ofelia por lo mismo, estos cuadros ellos van a pintar mucho Shakespeare, y este cuadro vemos a Ofelia ahogada, con la boca entreabierta, y que un poco critica lo que le sucede a las mujeres, que terminan, ¿cuántas mujeres encontraban muertas en el Támesis que no, después de haberse prostituido y haber caído en lo más profundo, porque una mujer caída en la sociedad victoriana no tenía cómo reinsertarse? Entonces aquí hay muchas críticas que son de su época contemporánea. The Lady of Shalott también va a ser otra de las cosas que va a pintar. Y aquí está el hugonote, que es una maravilla y que también es un ecosistema, o sea, la naturaleza, el fondo, se ve claramente la inspiración, la tela del traje de ella, del traje de él. Y aquí, justo antes de la matanza de San Bartolomé, tenían que llevar una banda en el brazo para que no los mataran. Y ella le está poniendo la banda, y él la está mirando, le toma la cara, y él en el fondo le está diciendo, no me voy a poner la banda. Y sí, este es el último adiós, porque me voy a morir. Y ahí también pinta a Ruskin en Escocia, y luego pinta a la mujer de Ruskin, porque Ruskin cuando se quiere deshacer de su mujer, porque él se quería deshacer de su mujer porque no quería que se ventilara, que no había consumado su relación, lo que quería es que su mujer se enamorara de Millet, y le va a pedir que la pinte, y de hecho se van a enamorar, pero se van a portar muy bien porque ellos van a decidir que ella no va a ser infiel, y ella decide acusar que su matrimonio es inválido porque no se ha consumado. Y por lo tanto, Effie Gray va a ser una mujer muy valiente, que se va a someter a los exámenes que corresponde en el fondo para poder constatar en el juicio la invalidez de la nulidad del matrimonio, y después se va a ir a Escocia por más de un año antes de juntarse con Millet, casarse con Millet y tener 8 hijos con Millet. Así que ahí está la historia de Effie, que hay una película que se llama Effie Gray, que está inspirado en eso y que es una maravilla. Y ahí vemos la familia Millet, foto de Lewis Carroll, un poco para que se hagan esa idea. William Corman Hunt es el otro de este periodo, y solamente muestro lo temprano. Y aquí vemos también ese concepto de la caída, de no solo la naturaleza, lo bucólico, en una sociedad industrial que se está perdiendo todo eso, así que pintar lo bucólico tiene un sentido, sino que aquí ella va a perder su virginidad y después de eso se va a perder también.
¿ya? Las ovejas, el concepto de las ovejas descarriadas, aquí también lo mismo, en el despertar de la conciencia es la misma idea. Miren, los interiores abrazan el concepto gótico y por lo tanto aquí también el despertar de la conciencia, él tiene ganas, en 5 minutos más ella va a caer y por lo tanto va a quedar deshonrada. Y va a después irse por la pintura mística, pero obviamente eso ya va a ser sobre todo cuando eclosione el movimiento simbólico y avancen las incertezas, sobre todo desde el año 1859 en adelante, que eso lo vamos a ver en el próximo curso, pero aquí pinta, se va a Palestina y pinta el chivo expiatorio. Y Rossetti, que vimos que es el más vivo, que claro, aquí Adrian Turner hace de Rossetti, que es mucho más buen mozo que Rossetti. Ahí está la foto de Rossetti con toda su familia, con Michael, con su madre, con Cristina Rossetti, y que comienza con estos cuadros simbólicos de la Virgen de leche Ancilla Domina, pero que va a tener un Rossetti temprano que nunca nos muestran y que es tremendamente medieval. ¿Ya? Y aquí vemos la inspiración de lo estético, ¿ya? De lo que vimos en Puyin, que lo que vimos en los murales, aplicado un poco a la estética, los retablos, que es lo primero que pinta él. ¿Ya? Y a él va a llegar William Morris, este es William Morris jovencito, y Burne Jones, que eran amigos, y van a empezar a trabajar con Rossetti. ¿Ya? Y por lo tanto él dice, dos jóvenes llegaron a Oxford en el fondo y me quisieron ayudar cuando él estaba pintando estos frescos. Y obviamente que ahí van a partir y ahí se van a inspirar para lo que va a hacer después. Pero este es Rossetti temprano, este es el Rossetti más medieval, que evidentemente va a inspirar a Morris and Company y todo lo que hemos visto inspira. Estos son los muebles de William Morris, estos son los dibujos para los vitrales que van a ser desde Rossetti, porque estos son dibujos de Rossetti, y usé aquí, y entonces básicamente esta unión de Ruskin, Rossetti y posteriormente Morris, y ahí está la figura de Elizabeth Siddal, que va a ser la mujer de Rossetti, que es la modelo de Ofelia, de Millet, y que va a terminar, también va a ser pintora, también va a ser protegida por Ruskin, pero que por las infidelidades de su marido finalmente va a suicidarse de una sobredosis de laudano. Pero ella va a ser la primera musa de Rossetti y va a ser una de las tantas musas, que cuando ella muere, él la va a pintar con esta flor de poppy en su mano y muerta, porque no quiso volver el cadáver por varios días. Y obviamente que Morris, aquí vemos que la familia de Morris con la familia de Burne Jones van a construirse Morris va a construir la Red House donde van a vivir cada uno en un ala, y posteriormente ahí está la figura de Jane Morris, que va a ser la otra musa de William Morris, digamos, no de William Morris, no más de Dante Gabriel Rossetti. Son los dibujos de Rossetti y los cuadros de Rossetti. Y esto abre ese nuevo movimiento estético y aquí vemos la casa donde vivía Burne Jones, también se llamaba The Grange, igual que la casa de Puyin. Y aquí vemos la estética de Burne Jones, que sin duda es la eclosión final de esta producción gótica que se va a ver en la segunda mitad del siglo XIX, tanto en tapices, como en vitrales, como en cuadros, como en la Kelmscott Press y por supuesto en los papeles murales y en los diseños que va a aparecer con Morris and Company en la segunda mitad del siglo XIX. Pero lo claro está es que nada de esto existiría si no hubiese existido August Pugin. Así que la próxima semana, y un poco abrochando con Pugin, porque hizo el pabellón medieval en la exposición universal, vamos al Templo del Consumo, el primer mall de la historia, la exposición universal de 1850.